Bueno, Mauricio, vamos a hablar hoy de lo que son las advocaciones marianas y vamos a empezar con una advocación. Vamos a tratar de llevar este programa en orden alfabético con las diferentes advocaciones marianas. Hoy entonces, ¿con qué advocación mariana nos encontramos? Bien, hoy vamos a hablar de María de Satanudos, también conocida como María de Knotles-Losserrin, ¿vale? Que es la traducción. Noten es nudo en alemán y Losserrin es desatar, liberar, ¿no? Por eso también se llama así la Virgen de Satanudos. Es una advocación mariana y pertenece al grupo de las advocaciones o de las representaciones clásicas del dogma católico de la Inmaculada Concepción. Déjame contarte algo de esta advocación antes de empezar con la historia. Cuando yo la conocí o cuando escuché hablar de ella, su nombre no me gustaba. Pero hoy, cuando nos comparten la historia, ya encuentro en ella un misterio bonito. ¿Qué nos vas a hablar de la historia? Bien, pues la historia de esta advocación mariana se remonta más o menos al año 1700. Se dice que se le pidió a un pintor alemán de nombre Johann Melchior Georg Schmittner que realizara una pintura para el altar de una familia noble alemana de apellido Langenmantel, ¿no? La idea, o esto nace que se elige como el tema de esa pintura, un evento que había ocurrido dentro de la historia de esta familia, dice que más o menos unos 85 años antes de que se hiciera esta petición, y que era algo que se vivió de una manera muy intensa dentro de esta familia. Entonces, según el relato de Richard Leonard de la Universidad de Dayton, se dice que por ahí en 1612 el noble alemán de apellido Langenmantel, ¿no? Y su esposa Sophie Moff estaban a punto de separarse. Entonces, en un intento por salvar este matrimonio, Wolfgang, el señor Langenmantel, buscó consejo en el padre Jacob Rehm, que era un sacerdote jesuita, que era bastante conocido en esa época por su piedad y por su sabiduría, ¿no? Y también se dice que posiblemente había experimentado una aparición de la Virgen María. Entonces, se dice que el último día de la reunión de Wolfgang con el padre Rem, estando en actitud de oración en la capilla, ante una imagen de la Virgen María que estaba en ese momento bajo el título de Nuestra Señora de los Dolores, le entregó el lazo con el que se habían unido las manos de los esposos el día del matrimonio, según la costumbre, según la tradición, y que representa la unión de por vida de ese matrimonio. Entonces, mientras se encontraban orando, el sacerdote lanzó la cinta al aire y los nuditos que tenía la cinta pues se desataron, ¿cierto? Lo que sucede a continuación es que esta cinta, o en la historia lo que dice es que la cinta adquirió un color blanco intenso, muy brillante, ¿cierto? Y lo que sucedió posteriormente fue que, pues, que el matrimonio se restauró, ¿cierto? Y no se rompió, no llegaron a divorciarse, ¿cierto? Y continuaron su vida como casados. Entonces de ahí nace toda esta historia de la Virgen de Satanudo, ¿cierto? Y es lo que está plasmado en esa pintura, ¿cierto? Y por eso está tan relacionada con el desatar esos nudos dentro de la vida y la vivencia del matrimonio. Y a continuación, pues, Leonard pasa a explicar
cuál es el simbolismo que está contenido dentro de la misma pintura. Qué bonita experiencia se puede ver y con plena seguridad ese fue el inicio de un sinnúmero de intercesión de la Santísima Virgen María. Te lo decía al principio que el nombre pues no me gustaba mucho y me llama la atención algo. Data de 1700, estamos hablando de más de 300 años y es relativamente muy desconocida. Creo que no la ha hecho conocer últimamente quien hoy es el Papa, pero es muy desconocida. Y mira lo que nos acabas de relatar, cómo data la historia de ella. Sí, Dianita, em, de, de- detrás de todo esto, de María de Satanudos, pues lo que se ve es como una alegoría, ¿no? A todas las dificultades humanas que están simbolizadas en esos nudos o en esas cintas anudadas que la Virgen desata o destraba de la única manera o en la manera que lo haría una madre con sus hijos, ¿cierto? Entonces, ese culto enseña que el amor inconmensurable de la Santísima Virgen María por nosotros, sus hijos, es capaz de conceder a aquellas peticiones o de resolver aquellos conflictos que son esos nudos, ¿no? Que no nos dejan ir adelante con nuestra vida, que muchas veces puede ser problemas, situaciones, ¿no? Situaciones de confusión, de engaño. Y pues de ahí es de donde aparece esta devoción a esta advocación, ¿cierto? Entonces, siempre desde el punto de vista de la fe, ¿cierto? El rezarle a María, el orarle a María con esa actitud de confianza a que lo que le pidamos en la oración, por el amor que ella nos tiene, pues nos va a ayudar a que eso suceda, ¿cierto? Entonces, en la pintura, que es la imagen que tenemos representada a la derecha de la pantalla, está la Santísima Virgen María rodeada por las cortes de los ángeles, ¿cierto? Y si nos damos cuenta, en el fondo está muy iluminado y esto habla de la protección por la luz del Espíritu Santo que reposa sobre la Santísima Virgen María. Vemos también que su pie izquierdo se encuentra pisando la cabeza de una serpiente, como la representación em, de Satanás, ¿no? Y vemos cómo el ángel que está a la izquierda de la imagen, él está entregando una cinta una cinta de color blanco que está toda llena de nudos, ¿cierto? Y que en la medida que va pasando por las manos de la Santísima Virgen María, un ángel que está a la derecha va recogiendo la cinta completamente desatada. También vemos en la parte inferior de la imagen, a menor escala, que se representa un hombre que va caminando como en la oscuridad, ¿cierto? Guiado como por un arcángel, ¿cierto? Como de la misma manera que San Rafael, arcángel, guió a Tobías. Entonces esta imagen puede interpretarse, o la interpretación sería esa guía celestial por parte de los ángeles, que son esos enviados, esos auxiliares de Dios en los caminos oscuros que tenemos que muchas veces recorrer nosotros durante esta vida terrenal. Entonces,
esta devoción o la devoción a la Virgen de Satanudos, como bien lo decías hace un momento, ¿no, Diana? Realmente fue Jorge Mario Bergoglio, antes de ser elegido papa, quien por primera vez pues, descubrió esta advocación, ¿cierto? En la iglesia de San Peter am Perlach, que se encuentra en Alemania, en Augsburg, ¿cierto? Y él decidió pues llevar esta imagen a Buenos Aires, ¿cierto? Con una tarjetita, con una postal donde estaba representada esta imagen. Y a partir de ahí, desde Buenos Aires, pues ya se encargó una copia de la imagen que posteriormente sería instalada en la iglesia de San José del Talar, en Buenos Aires. Entonces aquí vemos, esta es la manera, ¿no? Cómo esta advocación que era muy poco conocida, prácticamente solamente se conocía en el entorno de Augsburg, ¿cierto? Pues llega, gracias a este descubrimiento y esta inquietud y a este asombro, ¿no? Que le generó al entonces, todavía no era Papa Jorge Mario Bergoglio, ¿cierto? A llevarla a su ciudad natal, Argentina. Entonces, en Argentina vemos que, como decía yo previamente, ¿no? Está venerada en la iglesia de San José del Talar, ubicada en el barrio de Agronomía de la capital argentina. Y básicamente ahí es donde se reúnen los fieles durante los fines de semana a venerar la imagen, a la cual pues a día de hoy se le atribuyen muchísimos hechos milagrosos. La festividad de esta advocación es el 8 de diciembre. Recordar que habíamos comentado que estaba dentro de las advocaciones de la Inmaculada Concepción. Hay un hecho importante, y es que en el momento que se instauró la veneración de esta imagen en la capital argentina, hace parte de la historia. Se dice que se mandaron a hacer más de 100.000 estampas para repartir a todas aquellas personas que pasaran ese día por la iglesia esta de San José, que era donde se iba a hacer la veneración, ¿cierto? De esas 100.000, el primer día en que se expuso la imagen se repartieron 70.000, o sea que más de 70.000 personas pasaron en un día para conocer y para venerar la imagen de la Virgen de Satanudos. Cuando nos vas contando toda esta historia, voy mirando que hoy el género humano tenemos muchas riquezas de nuestra Iglesia Católica, de la cual podemos echar mano para lograr la intercesión. Ibas hablando en lo que representaba cada parte de la imagen y yo iba imaginándome, ¿no? ¿Cuántos nudos necesitamos entregarle a nuestra madre? Porque como humanos no somos capaces de desatarlos. Los padres de familia, ¿cuántos nudos necesitan entregar? Los gobernantes, las comunidades religiosas, cada uno de nosotros en el campo laboral, en el campo social, con nuestro cuerpo, cuántas enfermedades desconocidas, nudos que nosotros quizás tenemos atados. Entonces, a medida que ibas contando todo esto, yo me iba imaginando, qué bonito ayudar a extender esta devoción. No voy a decir de una advocación nueva, sino de una advocación desconocida, que como bien lo hemos venido conociendo a lo largo de estos programas, son atributos que se le dan a nuestra madre, ¿no? Y hoy tenemos un atributo específico. Ella se encarga de desatar los nudos.
En la imagen nos mostrabas, o la imagen nos muestra y nos hablaba de lo que representa el hombre en la oscuridad y cómo ella puede interceder para que, similar a lo que le pasó a Tobías, cuando el arcángel San Rafael lo guió, cómo nosotros podemos pedirle a ella, como madres, cuando tenemos un hijo que está en las tinieblas o cuando nosotros mismos estamos en las tinieblas, para que ella interceda y con plena seguridad. Yo soy una fiel enamorada de la Santísima Virgen María. Hace algunos años, quiero contar, un sacerdote me llamaba la loca de la Virgen, porque hablaba mucho de la Santísima Virgen María y eran unas experiencias que podíamos tener y nos decían en el programa anterior, data a apariciones. Y si bien las apariciones no son dogma de fe, los atributos que nosotros o que nuestra Santa Madre Iglesia nos ha enseñado y de los cuales nosotros podemos ir reconociendo de nuestra Madre, sí que de verdad nos deben de enamorar. No de una imagen, no. Es de un ser que para nosotros, humanamente, no hay una explicación como tal, pero sí podemos decir que es un sentir y una vivencia especial. Nos hablabas de la devoción que tienen en Argentina y qué rico también conocer en otros lugares esas devociones. Sí, Dianita. Siguiendo un poco lo que decías tú, ¿no? No, realmente es nueva para nosotros, gracias al hoy Papa Francisco, ¿no? La hemos podido conocer y la invitación es a profundizar más, ¿no? En esta advocación. Pero ya, ya por ahí si mal no recuerdo, si en el siglo segundo, se dice que ya San Irineo hablaba de esta advocación, ¿no? O sea que, fijémonos que no es una cosa demasiado nueva, ¿no? Entonces, siguiendo un poco con lo que estábamos comentando de la devoción, pues también vemos que en México también se tiene una especial devoción a esta advocación. En la actualidad se venera una imagen en el santuario de la Virgen de Satanudos en la ciudad de Cancún, ¿cierto? En en un santuario que está construido de una manera bastante rústica, ¿cierto? Con maderos, de árboles nativos, realmente no hay paredes, el piso es la arena, que es la imagen que estamos viendo aquí, y donde las personas que tienen devoción a esta advocación, con fe, vemos como en en la entrada esto sería como una de las partes de este pequeño santuario, ¿cierto? Ellos anudan las peticiones escritas en estas cintas blancas para ofrecerle y para pedirle a la Madre, a María nuestra Madre, ¿cierto? Para que les ayude a desatar esos nudos de las vivencias de su día a día, de sus familias, de los problemas que puedan tener, incluso por otras personas, ¿no? Aquí vemos como el texto bíblico, la fe me mueve montañas. Exacto. ¿Cuánta fe tienen las personas que han depositado estas cintas allí? No porque idolatren a la Madre de Dios, porque saben que es una intercesora, una medianera perfecta entre Dios y nosotros, el género humano. ¿Qué madre puede decir que no? Y ella nos enseñó en las bodas de Caná, cuando ella intercedió por los novios. Es desde ahí donde nosotros tenemos que mirar. Hoy la invitación es para quienes están viendo este programa, entregarle a nuestra Madre, la que desata los nudos, tantos nudos que tenemos como personas, como familia y como ciudadanos.
Y por último, Dianita, nos quedaría Colombia, ¿cómo no? Colombia. En Colombia tenemos también un pequeño Esa lo conozco personalmente. lugar Allí así. el de Colombia lo conozco personalmente. Queda en Medellín, en una parroquia, en una iglesia que no es muy grande, es cerca a un centro comercial de la ciudad. La iglesia se llama San Juan Apóstol y allí en el sector del poblado El Tesoro, y allí vemos un cuadro hermoso todos los días después de las celebraciones eucarísticas. Su párroco hace la oración a la que desata los nudos. Hace alrededor de unos 6 o 7 años conocí de ella. No había escuchado antes. Me llamó la atención y quise investigar de ella, y ahí fue cuando vi que hoy quien es nuestro romano pontífice, cuando era cardenal, se había dedicado a extender la devoción en América Latina. De ahí a muchas personas, o conozco muchas personas que van a venerar, que van a visitar esta advocación allí en la parroquia. Sí, Dianita. Y tal vez por eso, a día de hoy es una advocación en la que podemos ver ese papel poderosísimo de intercesión que tiene María, nuestra Madre, y de la cual pues muchas personas a día de hoy en el mundo van dando testimonio, ¿cierto? Básicamente, si nos damos cuenta, el mundo en el que vivimos hoy día, ¿cierto? Un mundo lleno de conflictos, de ataques contra el matrimonio, contra la familia, donde hay una cultura completamente hostil, no solamente contra la fe, sino también contra la misma Virgen María, ¿cierto? Entonces, esta advocación de la Virgen de Satanudos se presenta a María como con ese poder, ¿no? de interceder en todas estas situaciones. Entonces, también es una invitación para que nosotros, como hijos de esta Madre que intercede por nosotros, pues nos acordemos de esta advocación. Y cuando estemos frente a un problema, frente a un nudo de estos, ¿no? Pues, ¿por qué no pedirle a María de Satanudos, pues, que venga en nuestra ayuda? De hecho, hay una escritora católica, que por aquí está su nombre, Maribeth Bracy. Ella en una entrevista que le hicieron, Catholic Exchange, ella dice que la Virgen de Satanudos puede ser la patrona de este tiempo, ¿cierto? De este tiempo tan convulso que vivimos, no solamente en la sociedad, sino también dentro de la iglesia, y ella da 5 argumentos. El primero es que Nuestra Señora convertirá los obstáculos en peldaños en el camino hacia la santidad, ¿cierto? Nosotros tenemos que ser conscientes que quien se une a María para unirse a Jesús y quien se acerca a María en oración, pues María no va a desoír esas súplicas, ¿cierto? No va a desoír esas oraciones. Antes, al contrario, ella va a encontrar la manera de presentarlas de una manera muy pura y muy humilde a los pies de su Hijo, para que esos problemas y esos nudos que tenemos nosotros en nuestro día a día, en nuestra familia, pues se desaten, ¿cierto? El mismo obispo de Augsburgo, Monseñor Bertram Mayer, ¿no? lo afirma. Y también pues tenemos a San Luis María Guiñón de Montfort, ¿cierto? Que también explicaba que la Virgen siempre viene a aliviar las luchas y los miedos personales. Y estas hermosas palabras de
llevarnos a nosotros los creyentes en su vientre hasta dar a luz en la eternidad, ¿cierto? Entonces, esta sería como ese primer argumento que nos presentaba esta escritora. Aprovecho la oportunidad para decir y compartir una bonita experiencia. Unos años atrás tuve la oportunidad y la gracia de Dios de conocer una advocación, ¿no? Aquí dice, Nuestra Señora convertirá los obstáculos en peldaños en el camino hacia la santidad. Y allí, en la advocación que tuve la oportunidad de conocer, la Santísima Virgen María había enseñado que ella era la escalera para llegar al Hijo y su Hijo la escalera para llegar al Padre. Entonces me confirma lo que esta escritora acaba de decir. ¿Sí? Es el peldaño, es decir, es un acercamiento que nos da. Y Dianita, eso que dices es, ahora me venía aquí a la memoria. Es importantísimo que nosotros veamos que la misma Virgen María, ¿cierto? Tuvo que superar un montón de obstáculos a lo largo de su vida. O sea, diera la impresión que porque fue la madre de Dios, que porque estaba libre de toda mancha, libre de todo pecado, ¿cierto? No tuvo ningún problema, ningún obstáculo en su vida. Y entonces, ella es el mejor ejemplo para decir, para sacar este argumento, ¿cierto? Ella se encargó de hacer de todos esos obstáculos de su vida un peldaño para alcanzar esa santidad. Entonces, nos quedamos con ese primer argumento. El segundo argumento que nos presenta esta escritora dice, la Santísima Madre sanará las heridas en el matrimonio y en la familia. Ya vimos que en la misma interpretación, la simbología de, de esta pintura de María de Satanudos que está en la iglesia de San Pedro de Perlac en Augsburgo, en Alemania, pues ya hablamos de toda esta historia que hay detrás, ¿no? De cómo se evitó el divorcio, de cómo el sacerdote lanzó el lacito que habían usado para unirse las manos en el matrimonio de esta pareja y cómo vuelve completamente desatado el blanco y pues finalmente no se rompe este matrimonio. Entonces, vemos cómo María está siempre presta a escuchar estas peticiones también dentro de todos los problemas que se viven en el día a día en el matrimonio, ¿no? Y también dentro de la familia, con los hijos, con todas las situaciones que se van viviendo pues en el día a día de una familia. Luego tenemos el tercer argumento que nos presenta esta escritora, y es que María, como buena madre, nos guardará en su manto de protección, ¿cierto? Entonces nosotros decimos, bajo tu manto nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desprecies nuestras súplicas, ¿cierto? Decimos nosotros con mucha fe y mucha devoción. Entonces, Bien nos lo enseñó San Bernardo, ¿no? Ahora, exactamente, Dianita. Entonces ve uno cómo todos esos argumentos que nos va presentando esta escritora, ya aquellos grandes santos que desde muy temprano se unieron a María Santísima, pues ellos iban experimentando como esa ayuda y esa protección, ¿cierto? Entonces María de Satanudos em, básicamente es la que nos va a ayudar a desatar todos esos problemas de la vida, a librarnos de los engaños, a todas esas cosas que nos atan y que en muchas ocasiones, pues es fruto de nuestras malas decisiones, ¿cierto?
ayuda o ha ayudado a numerosas personas también a superar adicciones, a encontrar, por ejemplo, o a superar ese trauma posterior al aborto, ¿cierto? Tantas mujeres que a día de hoy, después de pasar por este trance desafortunado del aborto, por no tener quien les dé un consejo, un buen consejo, ¿cierto? Pues también hay muchos testimonios y experiencias con respecto a a este problema que se vive tan superficialmente hoy día en la sociedad, ¿cierto? Pero que tiene una dimensión tan profunda en el ser de la mujer. Y vemos cómo, pues, María, como buena madre, nos acoge a todas las personas, ¿cierto? Y los sana, ¿cierto? Sana ese sufrimiento. Y vemos cómo estas personas que piden con fe, que piden con humildad, que quieren apartar ese sufrimiento de su vida, pues experimentan como esa necesidad de conversión y de empezar a caminar con María bajo la protección de ese manto de amor, de ese manto de madre, ¿cierto? María también ayuda a las personas con dificultades económicas, ¿cierto? Personas que tienen dificultades para encontrar trabajo. Em, Hay muchísimos testimonios también, ¿no? De fieles que se han colocado bajo la protección de María Santísima y, y ven cómo esa oración no cae en saco roto, ¿cierto? Ven cómo las cosas poco a poco, rezándole a María Santísima, pues todos estos problemas se van resolviendo. Es que, Mauricio, a medida que ibas diciendo todos estos nudos que se pueden presentar en la humanidad en nuestro diario acontecer, me quedaba en el pasaje del texto bíblico en las bodas de Caná. ¿Cómo serían los apuros de los novios al saber que el vino se les había acabado? Y quizás ellos no previeron la situación, no conocemos más de quiénes eran los novios, pero ¿cómo serían los apuros cuando ella como madre nota la situación y de inmediato le pide a su hijo que interceda? ¿Sí? Logrando lo mejor. ¿Cuántas veces una madre con el corazón adolorido, dolido, herido, maltratado, en medio del dolor y de la tristeza, pide por la conversión de su hijo, de su cónyuge, y ve, tal vez nosotros decimos no con tanta prontitud, sino en el tiempo de Dios, y de manera inexplicable pueden llegar hoy a contar que gracias a la intercesión de la Santísima Virgen María se ha dado un giro inexplicable. Mira, cuando dice, la que desata los nudos ayuda a numerosas personas a superar adicciones, traumas, situaciones del trabajo. Ahí vamos encontrando que a ella le podemos pedir todo y hoy lo estamos haciendo bajo la advocación de la que desata los nudos. ¿Cuántos nudos tenemos? Es el momento de empezar a numerar y a entregar esos nudos de nuestra vida. Sí, Dianita. Yo me quedo con lo que tú dices, ese ejemplo de las bodas en Cana yo creo que es la mejor representación y el mejor ejemplo de esa cercanía y de esa prontitud con que la Madre María, ¿no? Nuestra Madre, está siempre atenta a las necesidades, ¿sí? Porque fíjate que realmente en el matrimonio muchas veces podríamos decir que se nos acaba el vino, ¿cierto? Se nos acaba el vino por, por diferentes circunstancias, pero ahí está la madre, ¿cierto? Que siempre va a estar ahí para decirle a su hijo, se ha acabado el vino, ¿cierto? Solamente él puede,
puede restaurarnos a través de esa petición, a través de esa intercesión de la madre que siempre está pendiente de nosotros, de sus hijos. Yo creo que por eso el Papa, como veremos en este cuarto argumento, se hizo tan devoto de esta advocación, ¿cierto? Porque yo creo entender que cuando él descubrió esta advocación, ¿cierto? Estaba estudiando en Alemania, ¿cierto? Yo en algún lado leyendo, profundizando un poco más en esta historia, dice que él vio como si se le revelara, ¿no? Eso, que María era la que desataba los nudos, ¿cierto? Y tal vez por eso la acogió con tanta devoción, ¿cierto? Y yo creo que de ahí ese afán de, del entonces cardenal Bergoglio, ¿cierto? Por difundir y por hacer conocer esta advocación. Entonces, también dice mucho, ¿no? Que el Papa se haya encargado personalmente en su momento de dar a conocer y de difundir esta advocación, precisamente dentro de este contexto que estamos hablando nosotros, ¿no? De ese poder intercesor de María Santísima, del cual muchas personas a día de hoy pueden dar testimonio de una o de otra manera, ¿cierto? Y por último, el último argumento que plantea esta escritora es que ella intercederá por nuestro mundo devastado por la guerra, ¿cierto? Hay muchos testimonios a través de los cuales la Virgen de Satanudos, pues, ha intervenido en diferentes conflictos, o sea, así sean pequeños conflictos regionales, también conflictos internacionales. Y es muy importante que en este tiempo que vivimos, ¿cierto? Vamos viendo que este mundo cada vez se va transformando en un mundo más frío, más hostil, donde prima el egoísmo, donde nos hemos olvidado prácticamente de mirar y de ayudar al prójimo, donde las naciones y los estados solamente velan por el bienestar de unos pocos. Vemos cómo prácticamente se reaviva en diferentes partes del planeta todos estos conflictos armados, ¿no? El reciente conflicto armado entre Ucrania y Rusia, que todavía sigue vigente, no nos podemos olvidar, ¿cierto? Entonces es imperativo encomendarnos a María Santísima, pidiéndole por el fin de la guerra y por la restauración del mundo. Ya lo vimos en Fátima, ¿cierto? Lo vimos en Fátima con los pastorcitos, lo vimos en Medjugorje con la guerra de los Balcanes, ¿cierto? Entonces, es supremamente importante que tengamos esta advocación presente y sobre todo esa confianza en que tenemos esta maravillosa y hermosa y poderosísima intercesora para presentarle todas estas preocupaciones que ya no solamente están en el ámbito de la familia, del hogar, sino que estamos hablando ya en el ámbito de las naciones y a nivel de todo el mundo. A mí me llama la atención una o dos cosas, y es que esta escritora reiterativamente habla de los nudos de la familia, ¿no? Tal vez porque fue como se dató la historia, donde se evita ese divorcio. Entonces, tal vez ahí es donde el mismo origen nos muestra cómo intercede nuestra madre ante un nudo tan fuerte, que es el de la familia. Y otro es en los conflictos, en las guerras, en las situaciones de los territorios, orden nacional o internacional. La invitación es para que nosotros
cuando hoy en pleno siglo XXI encontramos tantas dificultades en el género humano porque ya los valores no son los que aprendimos cuando éramos niños, sino que hoy el género humano, la juventud, por valor tiene lo que nosotros conocimos como los antivalores, cuando para ellos ya no es tan conocida la familia, porque la familia hoy es una familia que tiene tantas definiciones, tantas dificultades, tantos conflictos, tantas cosas. Me llama mucho la atención en esta vocación dos pilares tan fundamentales, la familia y el Estado. Entonces la invitación sería para que empecemos a desatar los nudos que tenemos en nuestras familias y podamos ayudar en el género humano, porque la familia siempre lo aprendimos que era el núcleo de la sociedad. Y si él como núcleo de sociedad está fortalecido en la fe y en los valores, como sociedad vamos a tener un ejemplo. Exactamente, Dianita. Y ya entrando al final, qué rico poder compartir la oración que podemos empezar a extender para quienes no habíamos tenido la oportunidad de dedicarnos a esta vocación. Entonces, les compartimos esta oración, ¿no? Del Papa Francisco a esta advocación de la Virgen de Satanudos, que dice así: Oh María, tú que sabes desatar los nudos de nuestra existencia y conoces los deseos de nuestro corazón, ven en nuestra ayuda. Estamos seguros de que, como en Caná de Galilea, harás que vuelva la alegría a nuestras casas después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Amor Divino, a aceptar la voluntad del Padre y hacer lo que nos diga Jesús, que tomó sobre sí nuestros sufrimientos para llevarnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Amén. Bueno, nos encontraremos nuevamente con otra vocación mariana tan rica para nuestra Iglesia Católica y para nosotros. Buscar esa intercesión, esa mediación de esa nuestra abogada. Que Dios te bendiga y nuestra Madre de Satanudos te acompañe. Amén, Dianita.